Así que vamos para adelante. Parábola de las 10 vírgenes y parábola de los talentos es lo que nos compete hoy. ¿Cómo se vela, cómo se vigila correctamente? ¿Sí? Parábola de las vírgenes se va a referir a cristianos que ya murieron y el Señor Jesús vuelve y ellos van a estar muertos cuando Jesús vuelva. ¿Sí? No, pero ¿dónde dice eso? Ya te explico. Paciencia. Parábola de los talentos se refiere a personas que están vivas y el Señor cuando Él vuelve los encuentra vivos, ¿sí? ¿Vale la conexión con Apocalipsis 2 y 14? Yo creo que vale. Apocalipsis 12, el hijo varón, los vencedores mártires y muertos antes de la venida de Cristo. Apocalipsis 14, las primicias, los vencedores que maduraron en vida y son hallados vivos y arrebatados en la venida de Cristo, digamos. Lo habíamos visto en Mateo 24, Live 3, Live 2, 3 y 4, ¿sí? Las últimas tres, pueden verlo a eso, ¿sí? Entonces me parece que cabe la comparación, me parece que cabe la concordancia, pero vamos a atenuarnos en lo que dice el texto. Dice así, parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, salieron. Ese salieron ahí es muy importante, hermanos, márquenlo, por favor. Salieron a recibir al esposo es muy importante. Ya vamos con la lectura analítica. Primero hacemos una lectura global. 5 de ellas eran prudentes, subraya ahí prudentes, porque esa palabra en el original griego tiene un significado poderosísimo. Y 5 insensatas, subraya insensatas también. Las insensatas tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Marque ahí la palabrita vasija, que no es lo mismo que lámpara, ¿sí? Aceite va en la lámpara, pero la reserva va en la vasija, que es otra cosa. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Marquen ahí, se durmieron, porque ahí está la clave. Los santos que duermen son personas que ya están muertas, ¿sí? La Biblia no dice murió, por ejemplo, no sé, murió Jacob, no, dice durmió. La Biblia no dice murió Esteban, dice durmió. ¿Por qué? Porque a los santos que mueren con Cristo y mueren en Cristo, la Biblia dice que no mueren, que duermen hasta el día de la venida del Señor. Sin embargo, los impíos, por ejemplo, el rey Herodes, dice murió Herodes, murió Faraón, murió eh, un rey, por ejemplo, impío. Entonces, los que mueren sin Cristo, de hecho, mueren. Los que mueren con Cristo no mueren, sino que duermen. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Porque tenemos la esperanza viva de la resurrección. Entonces, durmieron ahí es muy importante, subrayenlo, porque es un indicio. Acuérdense que es una parábola, no es literal lo que está diciendo. No es que durmieron literalmente. No es que había 10 vírgenes, literal son 10, entonces son 10 iglesias y 5 se van y 5 no se van. No, no, no. Calma. Acá lo que está diciendo es mitad y mitad. 10, 5 entran, 5 no entran, está hablando de mitad y mitad, es un lenguaje parabólico, no hay que interpretar literal en este caso. Así como dormir no es literal, es morir. Y a la medianoche, eso es también importantísimo, hermanos, subrayen a la medianoche, porque ese es la medianoche, es ahí donde se produce lo que habíamos entendido como probable arrebatamiento secreto, no la venida secreta, sino arrebatamiento, que es otra cosa. Venida es cuando Él viene, arrebatamiento es cuando Él toma los suyos. Sea pre o post o mid, tu entendimiento, son dos cosas diferentes. Una cosa es que el Señor levanta a la iglesia, otra cosa es que Él viene con la iglesia vencedora a reinar. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Pero es en la medianoche, se oye un clamor, dice, ahí viene el esposo. Salid, segunda salida, hermanos, ¿eh? Salid a recibirle. Hagan círculo en salid, porque la primera salida, ¿dónde estaba? En el versículo 1. Pero la segunda salida está en el versículo 6. Y hay un intervalo de tiempo entre la primera salida, que es cuando estas vírgenes, digamos, salen del mundo y se preparan para la venida de Cristo, y la segunda salida, que es cuando Cristo viene en realidad.
Y ahí va a agarrar a unas preparadas y a otras despreparadas. Entonces, versículo 7, todas aquellas vírgenes se levantaron, subraye que todas se levantan, porque ese se levantaron es resurrección, ¿sí? La Biblia va a decir se levanta me levantarás o en pie. En Apocalipsis muchas veces el cordero de Apocalipsis 14 que está en pie en el monte Sión, ese en pie es un lenguaje de señal de resurrección. Y acá levantarse también, ¿sí? Entonces, paciencia, ya te lo pruebo por otros textos bíblicos. Yo te dije que hoy ibas a tener un abordaje de este texto, quizá como nunca antes hubieras tenido. Y arreglaron sus lámparas, no sus vasijas, pero sí sus lámparas, que es algo diferente, ¿sí? Y hoy le voy a proponer dos abordajes que no se contradicen, se complementan de lo que es realmente la lámpara, porque si ahí vamos al original, no es exactamente una lámpara, es una antorcha de testimonio externo, no una lámpara interna, ¿está? Pero vamos con paciencia. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dennos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan, ¿sí? Y ahí está, antes que la lámpara se apague, hay que hacer algo. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, porque el aceite es de cultivo personal, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Juan 19, yo soy la puerta. Pero después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Entonces, la enseñanza de todo esto es, velad, pues, ¿por qué? No sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir para los muertos. Ahora vamos para los vivos, parábola de los talentos. Seguimos con una lectura global. Mucha paciencia y anda escribiéndome en los comentarios si tiene sentido o no lo que vamos proponiendo acá. Y dudas que tengas también y preguntas. Hoy es un día de muchas preguntas, ¿está? 14, Mateo 25, 14, parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre ¿m? Que yéndose lejos llamó a sus siervos, ¿sí? Siervos son aquellos que llaman a Cristo de Señor. Nadie puede llamar a Jesucristo de Señor si no lo hace por el Espíritu, dice 1 Corintios 12 cuando habla de los dones. Y ese llamar a Jesucristo de Señor me convierte en siervo de Él. Por ocasión del nuevo nacimiento, Él me da dones y me da su nombre para que yo los use con temor de Dios y siendo conducido por el Espíritu. Pero si no los uso o los uso en mi voluntad para engrandecerme a mí mismo, puede venir una disciplina muy fuerte sobre tu vida y sobre la mía en el milenio, ¿sí? En el tribunal de Cristo se va a decidir eso. Entonces, cuidado. Dios da poder y autoridad, pero si lo usaste para enriquecerte, para hacerte un nombre, para levantar tu propio ministerio, y no para edificar la iglesia, ahí la vas a pasar muy mal en el tribunal de Cristo, ¿está bien? Ya te lo estoy advirtiendo, entonces eso es lo que dice y deja en claro la parábola de los talentos, porque el resultado final es que el siervo inútil va a ser echado en las tinieblas exteriores. No habla de pérdida de la salvación, sino que habla de disciplina dispensacional en el milenio para un cristiano, servidor de Cristo, que no usufructuó, no multiplicó lo que el Señor le dio. Fue vana la gracia para su vida. Entonces, acuérdense que hay cuestiones de santificación, como cortar la mano, arrancar el ojo, cortar el pie que nos hace pecar. Hay cuestiones de perdón y gobierno de realidad espiritual de Cristo en nuestro interior, nos saldrá de la prisión milenar con los verdugos hasta que no pague el último centavo. Quien no perdone, así hará mi Padre a cualquiera de ustedes, convertidos, discípulos míos, miembros de la iglesia, nacidos de nuevo, que no pierden su salvación eterna, pero así hará mi Padre, los pondrá en los verdugos en el milenio hasta que no paguen el último centésimo, no saldrán de allí, o sea que se puede salir de estas disciplinas en el milenio, pero hay que terminar de ser conformado a Cristo. Entonces, mejor
tomemos nuestra cruz en esta era, nos neguemos a nosotros mismos en esta era, busquemos la santificación y la paz en esta era, sin la cual nadie verá al Señor en la era venidera, ¿sí? Colaboremos con la edificación de la iglesia en esta era para que seamos como ese siervo diligente y útil y fiel que el Señor los haya haciendo la obra. ¿M? Multipliquemos los talentos que tengamos, sean muchos, sean pocos, en esta era, para que en la era venidera podamos tener disfrute con el Señor y reinar con Él y estar donde Él está. Él quiere que eso pase en nuestras vidas. Los únicos que podemos impedir que eso pase somos nosotros mismos. ¿M? No dando atención a lo que el Señor dice. Entonces, la primera cosa que Él nos pide es, por favor, vigilen, pues, porque no saben el día ni la hora. Eso es para las vírgenes insensatas y para las prudentes, digamos, para la primera parábola, ¿sí? Que se refiere, en lo que estamos viendo acá, a personas que ya van a estar muertas para cuando Cristo vuelva. Y no va a haber más tiempo de haber cultivado, perdón, ese aceite en la vasija, no en la lámpara. Ya vamos con la lectura analítica, sigamos con los talentos. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro uno, y cada uno le fue dado conforme a su capacidad. Subrayen ahí, conforme a su capacidad. Eso es muy importante, porque Dios no te va a dar conforme a tu capacidad, a la capacidad de otro, sino conforme a tu capacidad de contenerlo y de expresarlo. Y esa capacidad tiene que ver con una cuestión de natural, ¿sí? Natural. Hay gente que tiene capacidad de hablar 2 o 3 idiomas y Dios le abre las puertas y los envía a predicar a otras naciones que hablan esos idiomas. Pero si este señor no va o no usa esos dones para la edificación de la iglesia, por lo menos para traducirle a alguien que vaya, si este señor no va, ahí se las va a ver por no haber multiplicado los talentos que le fueron dados conforme a su capacidad. ¿Sí? Entonces la capacidad es algo natural, el talento es algo espiritual. Y bueno, dice, y luego se fue lejos y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Señor, siervo, Cristo, nosotros. Después de mucho tiempo, subrayen mucho tiempo, hermano, porque eso es mucho tiempo, equivale más o menos a 2000 años de era de la iglesia. Después de mucho tiempo, porque mucha paciencia, mucho tiempo, no es mucha tardanza y poca promesa. La promesa de su venida está, no hay mucha tardanza y poca promesa, hay mucha promesa, mucha paciencia y mucho tiempo para que nos arrepintamos de dejar de enterrar talento y comencemos a servir al Señor. Ese es el sentido, ¿estamos aquí? Bueno, después de mucho tiempo vino el Señor, Cristo, de aquellos siervos, nosotros, y arregló o ajustó cuentas con estos siervos. ¿Eso pasa dónde? En el tribunal de Cristo, amados. Y llegando, acuérdense que es una parábola, no te va a decir literalmente que el Señor es Jesús, que los siervos somos nosotros y el ajuste de cuentas es el tribunal de Cristo. No te lo va a decir. A eso lo vas a deducir por interpretación bíblica de la Biblia, siendo interpretada por la propia Biblia, los textos de la venida del Señor, los textos del señorío de Cristo y de ajuste de cuentas con sus siervos, que son cuáles, los que hablan del tribunal de Cristo. Romanos 14:10, eh, 2 de Corintios 5:10, ¿sí? Bueno, y por ahí va 1 Corintios 3, ¿sí? Así que bueno, ahí tenemos un ajuste de cuentas. Y llegando, el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, guárdate esa promesa, que eso es algo que el Señor te quiere decir en el tribunal de Cristo. Él desea hablar contigo en aquel día y decirte estas palabras. Buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el milenio a gobernar conmigo. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en la esfera del reinado de la vida eterna para los que multiplicaron la vida de Cristo en la era de la iglesia. Entra. Esa es la voluntad de Dios sobre tu vida, hermano.
Vos que me estás viendo y te mirás y decís, pero yo tengo poquísimos talentos. No importa. Tal vez Dios no te dio 5 ni 2, te dio uno. Pero ese uno que Él te dio, tenés todo lo que necesitas en la gracia y en la comunión que tenés con el Espíritu Santo para estar atento, para multiplicar ese talento. Ya vamos a hablar de qué podrían ser los talentos y vamos a unir algunos abordajes de grandes hombres de Dios que se han dispuesto a investigar qué serían los talentos en el marco de esta parábola, ¿sí? Después dice, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Qué lindo. Su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Misma promesa. Eso es lo mismo que diga, al que venciere le daré. Pero estos ya son vencedores en el requisito de servicio.